La nieve no caía suave aquella mañana. Caía como polvo sacudido del cielo, indiferente y seco, pegándose a cada rincón del pueblo desgastado por el tiempo. Se acumulaba en los pliegues de los tejados, en los alféizares de las tiendas vacías, en los huecos donde antes giraban las ruedas de los carros. El frío no aullaba, callaba. Un silencio tan hondo que te oprimía las costillas como un duelo que nadie se atreve a nombrar. El vapor subía en espiral de una taza de lata, el único movimiento en el porche del salón donde un hombre estaba sentado solo a una mesa hecha más para el verano. Su abrigo era de piel de búfalo, más oscuro que las paredes de madera detrás de él. La nieve salpicaba el ala de su sombrero y se le acumulaba en los hombros como un peso que aún no se había quitado de encima. Delante tenía un plato. Puré de patatas, pollo dorado y crujiente, salsa tan caliente que levantaba pequeños fantasmas en el aire helado. Ella estaba a 3 metros, descalza. No decía nada, no parpadeaba contra el frío, solo miraba la comida con ojos del color del barro de los bancos del río después del deshielo. Grandes, hundidos, cansados de una forma que ningún niño debería conocer. Su abrigo había sido azul alguna vez, ahora estaba raído, deshilachado en cada costura. Sus pies, rojos y en carne viva, se movieron una sola vez sobre la nieve compacta. Cayum Graves no la miró directamente. Miraba la calle, como si ella fuera parte del paisaje. Como la nieve que se amontona, como el viento que estremece. Algo que existe pero no pide. Alzó el tenedor, luego se detuvo. Desde detrás de la ventana del salón, los vecinos observaban. Movían los labios. Pronunciaban nombres. Un hombre soltó una risa baja. Una mujer se aferró más fuerte al chal y negó con la cabeza, como si lo hubiera visto venir. Cayum dejó el tenedor con lentitud. Respiró hondo por la nariz, se echó hacia atrás y empujó el plato unos centímetros hacia adelante. No hacia ella, solo hacia adelante. Sus ojos seguían en el horizonte. La niña no se movió. ¿Te vas a comer eso?, preguntó al aire frío. Silencio. Solo su aliento formando nubecitas. No lloró. Entonces no. Todavía no. Cayum suspiró. Lo bastante fuerte para que ella lo oyera. Lo bastante bajo para fingir que no había sido a propósito. No hablas, supongo. Ella negó con la cabeza. Tampoco mendigas. Ninguna respuesta. Pero sus ojos saltaron una vez, rápidos y fieros, del vapor a su cara. Cayum apoyó el codo en la mesa. Ese plato se va a enfriar. Tú sigues mirando. La niña dio 2 pasos, luego uno más. Los dedos de los pies se le encogieron al tocar el banco cubierto de nieve. Subió como quien está acostumbrado a sentarse donde no lo quieren. Cayum aún no la miró. Cortó un trozo de pollo, lo deslizó hasta el borde del plato cerca de ella. Luego giró ligeramente la taza para que el asa quedara frente a sus manos. Ella tomó el tenedor, pero no lo usó. Comió como quien ha olvidado cómo se hace, manos temblando, boca lenta, luego más rápido. Un bocado, otro, un escalofrío que le recorrió todo el cuerpo. El puré desapareció en segundos. La salsa después. Le corría la nariz, pero no se la limpió. Las manos le temblaban y también los hombros, ya no de frío, sino del silencioso desmoronamiento de la contención de una niña. El primer sollozo no hizo ruido, solo un pequeño hipo en la garganta. El segundo llegó un segundo después. Luego apretó la mandíbula e intentó tragárselos como otro bocado de comida. Cayum no dijo nada, pero estiró el borde de su abrigo y lo pasó por detrás de su espalda, sin tocarla, solo lo bastante cerca para que le diera calor. Lo bastante cerca para que contara. Los vecinos miraron todo el tiempo desde detrás de cristales empañados y bocas cerradas. Más tarde pasó el Sheriff Booth, las espuelas mudas sobre la nieve. Se detuvo al borde del porche, miró de la niña a Cayum y luego al plato limpio. No es tuya, dijo seco. Cayum no contestó. Por lo que sé, ahora no es de nadie. Cayum le lanzó una mirada breve y fría. Así es. El sheriff asintió.
Los padres se congelaron anoche. Los encontraron en un carro más allá del risco. Pensaron que solo dormían. No dormían. La niña no dejó de comer. Se chupaba los dedos, las mejillas mojadas de lágrimas, demasiado entumecida para que le importara. El sheriff suspiró. Traeremos a alguien de la iglesia. Tal vez la manden al este o a uno de esos hogares en Cheyenne. Cayum volvió a mirar la calle. Ahora mismo parece estar bastante calentita. No es decisión tuya. No, dijo Cayum. Es de ella. El sheriff pareció que iba a decir más, pero no lo hizo. Solo se alejó, dejando huellas crujientes tras de sí. La niña por fin miró a Cayum. No con gratitud. Ni siquiera con curiosidad. Solo firme. No tengo a dónde ir, dijo, voz como grava en agua tibia. Fue lo primero que dijo desde que llegó. Él no respondió. Se puso de pie, recogió los guantes y se ajustó el sombrero. Ahora sí tienes, dijo, y se marchó. Ella lo vio irse, aún aferrada al borde de su abrigo. El establo era viejo pero cálido. Paja en los rincones, una estufa panzuda ardiendo lenta en el centro. Un caballo en el corral del fondo, medio dormido, moviendo las orejas. La llevó allí esa noche sin decirle nada a nadie. Ella cargaba un solo saco de tela. Dentro. Un silbato de lata, una bufanda raída y un botón de madera con forma de sol. Le mostró el pajar. Puedes dormir ahí arriba. No es lujoso, pero está seco. Ella asintió. El agua está en el barril. No bebas del cubo junto a la pared, es para limpiar los arreos. Volvió a asentir. Él la observó un segundo de más y luego se volvió. La puerta se cierra por dentro. Así la mantienes. El viento aullaba entre las rendijas. Ella se sentó despacio, los pies metidos bajo la falda. No hizo preguntas. Él ya salía cuando ella habló otra vez. No tengo nombre. Él se detuvo en el umbral. Todos tienen nombre. Mi mamá me decía Ruthie, pero se fue. Él giró apenas lo suficiente para que ella viera el perfil de su cara. Entonces Ruthie será. Y se fue. A la mañana siguiente, el pueblo ya había decidido que ella no pertenecía allí. Nellie May, en la panadería, dijo que había oído que la niña le robó comida a Cayum, que no dio las gracias, que no hizo reverencia, que no sonrió, que simplemente llegó y se sentó en el porche como si fuera suyo. El viejo Earl juró haberla visto cavando cerca de la capilla, enterrando algo bajo un árbol. Seguro alguna brujería, dijo. Seguro una niña salvaje. Hay que vigilarla. Ruthie no contestó. No sabía cómo. Ayudaba donde podía. Cepillaba al caballo. Apilaba leña. Comía despacio ahora. Siempre con tenedor. Siempre después de pedir permiso. Cayum tampoco hablaba mucho. Pero cada mañana había algo dejado en el borde de la escalera del establo, un par de manoplas, un huevo duro, una tira de cuero para arreglarle el zapato. Ella no le daba las gracias. Él no lo esperaba. Pero una noche lo esperó hasta que salió de la casa principal. Luego se llevó el silbato a los labios y tocó las primeras notas de una nana. Estaba desafinado, pero bastó para detenerlo en seco. Una mañana la campana de la iglesia tocó por el motivo equivocado. Cayum estaba arreglando la cerca cuando volvió el sheriff. ¿Tienen un primo?, dijo Buzz. Tommy. Lo llevaban al este, pero el orfanato se quemó. El chico vuelve al oeste. Legalmente puede quedarse con ella. Cayum se quedó con la mano en el poste. Estaría mejor con sangre. El sheriff soltó una risa seca. Lo dudo. No es tuya. Lo sé. No puedes seguir recogiendo perdidos, Cayum. Él alzó la vista. Su voz fue un latigazo bajo. No la llames así. El sheriff entrecerró los ojos. ¿Entonces qué es? Cayum tardó un momento. Es una niña. Esa noche, Ruthie había desaparecido.
Huellas de botas en la nieve hacia el oeste. Kayum la siguió. No en pánico, no corriendo, sino con una angustia que se le clavaba lenta entre las costillas a cada paso. La encontró cerca del mismo risco donde habían muerto sus padres. Sentada junto a un tocón, la bufanda atada a los dedos, las piernas recogidas, temblando. No preguntó por qué. No la regañó. Solo se quitó el abrigo y la envolvió con él. No quería que me dejaran otra vez, susurró ella. No te dejaron, su voz se quebró. Pero tú no dijiste que podía quedarme. No creí que tuviera que decirlo. El viento levantó la nieve en pequeños remolinos. Los árboles susurraban como si contuvieran la respiración. Kayum miró al cielo y luego a la niña envuelta en su abrigo. Vamos a casa, Ruthie. Y por primera vez, ella asintió y se apoyó en él. El establo olía a madera vieja y a fantasmas más viejos. Por las mañanas, la luz se colaba entre las rendijas como bendiciones deslizadas entre oraciones, estrechas, doradas y calladas. Ruthie se sentaba en el pajar antes de que Kayum se moviera, los dedos metidos bajo los brazos, mirando cómo el polvo subía del suelo como si fuera algo sagrado. Ya llevaba una semana con él. 7 mañanas de frío que muerde y cenas silenciosas. 7 noches acurrucada en el pajar bajo 2 colchas que olían a cedro y a caballo. Nunca pedía más, nunca tomaba nada que no le hubieran dado. Y aún así él la sorprendía trazando con el dedo las vetas de la madera de las paredes, como si quisiera memorizarlas por si un día le pedían que se fuera. Nunca tocaba la chimenea de la cabaña. Nunca se acercaba demasiado a la estufa. Siempre prefería el establo, incluso cuando el viento hacía temblar las puertas. Kayum había empezado a dejar la lámpara encendida fuera de su ventana solo para que ella supiera que no se había ido. La 8ª mañana, ella entró en la cocina con las manos a la espalda. Kayum alzó la vista del café. ¿Madrugas? Ella asintió. ¿Tienes hambre? Otro asentimiento. Pero no se sentó. Él esperó. Le dio tiempo para encontrar las palabras. Entonces dijo. ¿Tienes algo que pueda quemar? Él parpadeó. ¿Para qué? Su cara no vaciló. Tengo que enterrarlo. No puede ir bajo tierra. Él dejó la taza. ¿Qué es? Ella sacó un pequeño paquete de tela atado con cordel, manchado de oscuro en una esquina. Kayum lo tomó pero no lo abrió. ¿Algo de ellos? Preguntó suave. Ella asintió. El pañuelo de mamá. Un clavijero del violín de papá. Intenté dejarlo allá afuera, pero vuelve en los sueños. En el pecho. Tragó saliva. Necesito que desaparezca. Él miró por la ventana. La nieve aún cubría el patio como un silencio. Podemos quemarlo juntos, dijo. Pero ella negó con la cabeza. No. Sola. Él asintió. Detrás del establo. Hay un hoyo junto al montón de leña. Ella se volvió para irse. Él la llamó. No te quedes mucho tiempo. Se levanta viento. Ella no respondió, pero vio el leve movimiento de cabeza que significaba que lo había oído. 20 minutos después, cuando salió, la nieve había empezado a caer otra vez. Copos grandes y perezosos que giraban de lado con el viento. Detrás del establo, Ruthie estaba junto a un hoyo ennegrecido con el paquete aún en las manos. Tenía los ojos cerrados, los labios se movían sin sonido. Él no habló, solo se apoyó en la pared y esperó. Al rato, ella lo puso en el suelo, encendió un palito con la vela y acercó la llama al borde. Subió humo, fino y retorcido, que olía a pino y a pena. Su cara no cambió, pero le temblaban los dedos. Cuando terminó, se sentó junto a las brasas, sin temblar, solo quieta. Él se acercó, se agachó a su lado. ¿Lo enterraste? Ella asintió. ¿Te sientes mejor? Me siento como ceniza. Él no intentó responder eso. Se quedaron allí hasta que el viento echó nieve sobre las brasas. Después, cuando entró, tenía hollín en el dobladillo de la falda. Estuvo allí días.
Nunca se lo quitó. El pueblo se dio cuenta. Nellie desde su mostrador, metió 2 galletas en una bolsa de tela. Entonces esa es la niña. Kayum no respondió. Siempre recogiste perdidos. Su mano se detuvo antes de llegar al monedero. No lo digo con mala intención, añadió ella rápido. Solo que no es tuya. La voz de Kayum se mantuvo pareja. No es un animal. Tiene familia, muerta. Parientes. Aún no han venido. La boca de Nellie se torció. ¿Piensas quedártela? Él no alzó la vista. No es un saco de harina. Bueno, dijo Nellie, cerrando más la bolsa. No sé qué murmura la gente, pero no parece correcto. Un hombre de tu edad, una niña tan pequeña, solos. Él la miró entonces a los ojos. Y lo que ella iba a decir se quedó en su boca. Tomó las galletas y dejó el cambio exacto en el mostrador. La semana siguiente pasó lenta. Kayum arregló el gallinero. Ruthie ayudó, le pasaba clavos, sostenía tablones con sus manos enfundadas en manoplas. No hablaba a menos que le hablaran, pero a veces tarareaba notas cortas y raras que se cortaban en cuanto él se acercaba demasiado. Una mañana la encontró en el establo revolviendo la paja con los dedos como si buscara algo. ¿Qué buscas? Ella levantó un clavo oxidado. Tesoro. Él alzó una ceja. Cosas que nadie más quiere, dijo ella. Pero brillan un poquito. Él no se rió, solo asintió. El mundo está lleno de esas. Esa tarde ella barrió el porche con cuidado, como si hasta la nieve mereciera ceremonia. Él talló un silbato de un trozo de cedro viejo, lo dejó en el poste de la cerca y no dijo nada. Ella lo tocó una vez, desafinado y agudo, pero después lo guardó en el bolsillo. Una noche Kayum volvió tarde del pastizal y encontró la puerta principal entreabierta. El fuego apagado. La habitación olía a lana mojada y madera fría. Y Ruthie no estaba. El pánico no llegó gritando. Se instaló bajo en su estómago. Un miedo lento y retorcido. Revisó el establo, el gallinero, detrás del pozo. Nada. Entonces lo vio, huellas pequeñas y rápidas hacia el pueblo. Se puso el abrigo y la siguió. No tardó mucho. Estaba detrás de la iglesia, de rodillas en las raíces de un árbol, las manos rojas de cavar. Se acercó despacio y dijo su nombre. Ella no se volvió. ¿Qué haces aquí? Enterrando otra vez. Se agachó a su lado. Ella señaló la tierra. Había un pequeño muñeco de cuerda, hecho por ella misma. Sus extremidades eran desiguales, la cara cosida en una línea torcida. Se lo hice a ti, dijo. Pero si me voy, no puedo llevármelo. Entonces pensé enterrarlo aquí para que no venga conmigo. Kayum miró el pequeño muñeco medio cubierto de nieve. Tú entierras las cosas antes de que te abandonen, ¿verdad? Ella lo preguntó como quien le pregunta al mundo. Él no respondió. En cambio, bajó la mano, sacó el muñeco de la tierra y lo sacudió. Luego, sin una palabra, se lo guardó en el abrigo. No entierro lo que no está muerto. Ella lo miró, los ojos muy abiertos. No con esperanza, solo incredulidad. Él se puso de pie. Vamos, te vas a resfriar. Caminaron de vuelta en silencio. Esa noche ella se quedó en la cabaña, acurrucada en el suelo junto al fuego, envuelta en una manta de lana. No pidió la cama. Él no se la ofreció. Pero a la mañana siguiente el muñeco estaba en la repisa y ninguno habló más de eso. El Sheriff Booth volvió 2 días después. Traje noticias, dijo. El primo llega la semana que viene. Si el chico la quiere, no hay mucho más que decir. Kayum no dijo nada. El sheriff entrecerró los ojos. ¿Te estás encariñando? La mantengo calentita. Eso es todo. Kayum no respondió. ¿Crees que esto arregla algo, Graves? Dijo Bus. Sabemos que perdiste un hijo. Pero esto no llena ninguna tumba. La voz de Kayum fue baja. Tú tienes familia,
Bus? El sheriff apartó la mirada. Entonces no finjas que entiendes lo que perdí. Bus se ajustó los guantes. Piensa bien lo que haces. La gente mira. La niña no es tuya. Y el invierno hace que los hombres hagan cosas raras por fantasmas. Esa noche Ruthie entró con nieve en el pelo y preguntó. Si él me lleva, ¿seguiré siendo Ruthie? Cayum alzó la vista del fuego. Siempre serás Ruthie. ¿Pero tuya? Dudó. No me perteneces, pequeña. Su voz fue un susurro. Pero yo quiero. Él no tuvo palabras para eso. En cambio, sacó de detrás de la silla un libro. Un lector infantil, roto en el lomo. Páginas amarillentas y suaves. Se lo entregó. Entonces empieza por tus letras. Ella miró la tapa. ¿R de Ruthie? Él asintió. Su cara se abrió apenas en algo parecido a una sonrisa. Esa noche se durmió en la alfombra con el libro sobre el pecho. Y Cayum se quedó junto al fuego mucho rato, mirando el muñeco en la repisa y preguntándose cuánto tiempo le quedaba antes de que alguien viniera a quitársela. La nieve no paró al día siguiente ni al otro, pero en las primeras horas de la quinta mañana llegó un carro al borde del pueblo. Dentro bajó un muchacho alto, delgado, pecoso en la nariz. 10 años. Su nombre, dicho en voz baja al sheriff, resonó por el pueblo como una campana que alguien olvidó silenciar. Tom Migall. Al mediodía el pueblo lo sabía. Al atardecer, Ruthie también lo sabría. Y mientras Cayum miraba por la ventana como la nieve tragaba las últimas huellas que llevaban a su puerta, oyó el crujido del establo y el sonido suave de un silbato, agudo e inseguro, que resonó una sola vez por el campo. El arroyo detrás del establo no se había congelado del todo. Susurraba bajo su costra como si recordara días más cálidos. Ruthie estaba agachada en la orilla esa mañana, el abrigo demasiado grande, las mangas pasándole los dedos mientras trazaba formas en el barro helado con un palo. Su aliento salía en ráfagas constantes y sus ojos seguían el agua como si pudiera decirle algo que aún no había encontrado palabras para decir. Cayum estaba en el risco de arriba, el martillo detenido a mitad de golpe, mirando. Estaba arreglando la cerca otra vez, no porque lo necesitara, sino porque los hombres como él necesitan algo que hacer con las manos cuando el corazón se pone demasiado ruidoso. Ella no había dicho mucho desde la visita del sheriff. Solo más callada que de costumbre. El tipo de silencio que no se llena con libros ni pan ni siquiera con bondad. La vio sacar algo del bolsillo del abrigo, un pequeño caballo de madera, una de sus tallas, y ponerlo en el borde helado del arroyo. Lo empujó suavemente y lo vio flotar unos metros antes de volcarse de lado, atrapado bajo un encaje de hielo. Él volvió a martillar. Al mediodía llegó el viento, y con él las ruedas. Cayum las oyó antes de verlas, ruedas de carro sobre nieve compacta, el crujido de madera vieja, el golpe seco de los cascos. Dejó el martillo, se limpió las manos en el abrigo y salió al borde del camino justo cuando el carro doblaba hacia la iglesia. Bajó un muchacho alto para su edad, pecoso, las botas gastadas y demasiado grandes, como si le hubieran pasado la historia de otro a los pies. Llevaba una gorra marrón baja sobre las orejas y una talega apretada contra el pecho. Tom Migall, el primo, la sangre de Ruthie. El sheriff señaló la capilla, hablando bajo al muchacho, que asintió una vez, rápido y cortante, y luego miró la carretera. Cayum no saludó, pero Tommy lo miró directo. Mirada de niño, no suave, no cruel, solo midiendo. Esa tarde Ruthie no preguntó dónde había ido el carro, pero miró más al horizonte y no se comió toda la sopa. Pasaron 2 días antes de que Tommy viniera al rancho. Cayum lo encontró ya esperando en la puerta, sentado en la cerca como si le perteneciera. Ruthie estaba detrás de la pierna de Cayum, los ojos bajos. ¿Tú eres Ruthie?, preguntó el chico. Ella no respondió. Soy tu primo, dijo. La mamá suspiraba. ¿Te pareces a ella? Chiquita y brava. Ruthie parpadeó pero no habló. No hablas. La voz de Cayum fue baja. Habla cuando importa. Tommy lo miró.
¿Tú eres el hombre que la recogió? No la recogí. Vive aquí. ¿Hasta cuándo? Qayyum cruzó los brazos. Depende de ella. El chico asintió. ¿Puedo ver el establo? Qayyum señaló. Adelante. Tommy se volvió y caminó sin esperar. Ruthie lo siguió, pero despacio. Qayyum observó sus hombros, no asustados, pero inciertos, como quien le muestran una casa de la infancia que ya no se siente propia. Los dos niños se sentaron después en la viga del pajar, piernas colgando en sentidos opuestos. No hablaron mucho, pero el silencio entre ellos no estaba vacío. Qayyum miraba desde el patio. Recordaba ese silencio, el que se lleva cuando ya has visto lo peor y nadie te ha enseñado todavía que es seguro volver a esperar. Esa noche, después de que Ruthie se durmiera acurrucada en la esquina de la cabaña con la manta hasta la barbilla, Qayyum salió al porche y encontró a Tommy bajo las estrellas. ¿Fumas?, preguntó el chico. Qayyum negó con la cabeza. No me gusta el olor. Tommy sacó algo del abrigo, un hombrecito de cerillas que él mismo había tallado, tosco e inestable. Está mejor aquí, dijo, voz plana. Pero eso no depende de mí. Qayyum no respondió. Tommy se volvió. Van a dejar que ella elija. Fingirán que es su elección. La harán escoger entre sangre y comodidad. Tommy se encogió de hombros. Te escogerá a ti. No me recuerda. Qayyum lo miró a los ojos. ¿La quieres tú? El chico vaciló. No sé qué quiero. Yo tampoco tengo lugar. Entonces quizá este sea el lugar. Tommy miró la oscuridad. No eres como la mayoría de los hombres. He perdido cosas. ¿Por eso la quieres? No sabía que quería nada. Hasta que se sentó a esa mesa. Tommy asintió pero no dijo más. Se fue por la mañana. Al cuarto día la iglesia anunció la decisión. Habría una audiencia. Nada formal, solo gente del pueblo reunida para decidir que se sentía bien. Nellie May horneó galletas de limón para la ocasión. Dijo que ayudaba a pensar mejor con azúcar. Qayyum no fue. Ruthie estaba con él en los escalones, envuelta en su abrigo remendado, los dedos apretados dentro de las mangas. ¿Quieres que diga algo?, preguntó. No, dijo él. Quiero que digas lo que es verdad. Ella asintió una vez. ¿Tienes miedo?, lo miró. No. Y él le creyó, pero igual le tembló el labio. En la capilla la gente se sentó en los bancos como si fuera un sermón. Tommy estaba junto a la ventana, callado. El sheriff cerca del altar. Nadie atrás con su lata de galletas. Ruthie entró sola. Descalza. El abrigo se balanceaba detrás mientras caminaba. Paso cuidadoso. Deliberado. El sheriff carraspeó. Estamos aquí para decidir qué es mejor para la niña. Tiene familia. Tommy Gall, joven pero sangre. Ha estado viviendo con el señor Graves, no es pariente. No es legal. Qayyum no se movió de su sitio junto a la puerta. Ha estado alimentada. Dijo el sheriff. Ha estado protegida, pero eso no la hace suya. Ruthie se volvió despacio y miró a todos. Yo no pedí ser suya, dijo. No pedí ser de nadie. Un murmullo recorrió la sala. Alzó la barbilla. Pero cuando tenía frío, él me dio calor. Cuando tenía hambre, me dio comida. Cuando no hablaba, esperó. Cuando enterraba cosas, me dejó. Su voz vaciló. Cuando corrí, vino a buscarme. Se volvió hacia Qayyum. No es mi sangre, pero no se fue. Luego se volvió al resto. Dicen que la sangre es lo que más importa. Pero si la sangre no aparece, no se queda, no ayuda, ¿de qué sirve? La sala se quedó en silencio. Tommy dio un paso adelante. Tiene razón. El sheriff frunció el ceño. Es tu familia, muchacho. Lo sé, pero él es al que ella eligió. Y Ruthie se volvió y caminó de regreso hacia Qayyum. Él no habló.
Solo abrió su abrigo y la dejó ponerse debajo. No se la llevaron. Ese día no. Todavía no. Pero los murmullos se hicieron más fuertes. Kayum los oyó en el almacén, en el pozo, en la tienda de forraje. Un hombre viviendo con una niña que no parió ni se casó con su familia. No parece correcto. Algo se torció en ese hombre desde que perdió a su esposa. Kayum no les contestaba. No cambiaba su camino. No cambiaba la cara. Pero por dentro algo frío se enroscaba más fuerte. Una noche llegó a casa y encontró a Ruthie quitándose hollín de la falda. Se detuvo en la puerta. No tenías que hacerlo. Ella lo miró. Quedaba mal. Él se agachó a su lado. La ceniza no está mal. Solo significa que algo se quemó. Ella parpadeó. Lo que se quema no vuelve. Él no respondió. Esa noche, después de que ella se durmiera, sacó el muñeco de la repisa y lo puso a los pies de su cama. No como regalo. Como promesa. 2 días después volvió Tommy. Esta vez con un saco al hombro y un rifle atado con cordel. ¿Te escapaste?, preguntó Kayum, aunque la respuesta era obvia. Tommy se encogió de hombros. Intentaron mandarme al este otra vez. Pensé que si ya era un problema, mejor ser tuyo. Ruthie abrió la puerta detrás de ellos. No habló, solo miró. Tommy la miró y luego a Kayum. ¿Ya es tuya? No por papel, dijo Kayum. Pero sí. Tommy asintió. Bien. ¿Hay sitio para 2? Kayum sonrió. ¿Acaso no siempre? Esa noche Kayum talló una segunda muesca en la mesa. No con palabras, con marcas. Una para Ruthie, una para Tommy. Cada comida un conteo. Cada conteo una prueba. Prueba de que no hace falta nacer para pertenecer. La tormenta llegó justo después del atardecer. Viento que se enroscaba sobre el risco como si quisiera arrancar todo lo que no estuviera clavado. La nieve caía de lado, espesa como bolitas de algodón y 2 veces más rápida. Kayum caminaba de un lado a otro delante de la cabaña, la linterna balanceándose en su mano. El humo de la chimenea se retorcía furioso arriba. Ruthie y Tommy habían ido a buscar leña al establo. Tardaban. Salió. Gritó sus nombres una vez al viento. Ninguna respuesta. Luego un destello demasiado rápido para ser relámpago. Un sonido como madera astillada. Corrió. Las puertas del establo estaban abiertas de par en par. La nieve había entrado, convirtiendo la paja en papilla. Dentro la leña estaba tirada por el suelo, pero no había niños. Su aliento salía rápido y blanco. Entonces lo vio, huellas que salían por detrás. Maldijo bajo y la siguió. La linterna apenas cortaba la cortina blanca. Habían ido hacia el arroyo. El corazón le latía fuerte, las botas se hundían a cada paso. Llegó al recodo y se detuvo. Allí estaba ella. Ruthie parada delante del viejo carro donde habían muerto sus padres, los brazos alrededor de sí misma, el vestido azotado por el viento. Tommy agachado a su lado, intentando protegerla del frío con su abrigo. Pero ella no temblaba. Miraba, los ojos muy abiertos, vacíos, como si el pasado la hubiera tragado entera otra vez. Kayum cayó de rodillas junto a ellos. Ruthie. Pensé que si volvía aquí lo sentiría, susurró. Pero no. Solo frío. Tommy alzó la vista. Corrió. Yo la seguí. Kayum se quitó el abrigo y los envolvió a los dos. No necesitas encontrarlos en el lugar donde murieron. Los llevas aquí. Puso una mano suave sobre su pecho. Me olvidé de sus caras, susurró ella. Eso no significa que se hayan ido. Ella hundió la cara en su camisa y por primera vez en semanas lloró sin vergüenza. Él la abrazó más fuerte, sintió la pequeña mano de Tommy agarrar el borde de su abrigo. Cuando alzó la vista, la nieve había dejado de caer. A la mañana siguiente corrió la voz de que Ruthie había vuelto a huir, de que Kayum había salido tras ella como loco.
El Sheriff Booth apareció en el rancho, el abrigo lleno de nieve, el rifle al hombro. ¿Vas a seguir corriendo tras fantasmas toda la vida, Graves? Cayum estaba en el porche, los niños detrás. No son fantasmas, dijo. Es familia. Booth negó con la cabeza. No es legal. No estás casado. No eres sangre. No tienes derecho. Tengo las cicatrices, respondió Cayum. Tengo la comida. Tengo el techo. Tengo los brazos para abrazarlos cuando nadie más quiso. Y el pueblo tiene reglas. Entonces el pueblo necesita mejores reglas. Detrás de él, Ruthie dio un paso adelante, aún con su abrigo remendado, la barbilla alta como hierro. Yo lo escojo a él, dijo. Todos se quedaron callados. El sheriff abrió la boca, pero Ruthie no había terminado. Él vino cuando llegó el frío, cuando se acabó la comida, cuando el viento era más fuerte que mi voz. No preguntó qué podía ofrecerle. Solo se quedó. Tommy se puso a su lado. ¿Quieres ponernos en otro lado? Bien, pero nunca será hogar. Booth soltó el aire con fuerza y miró a otro lado. Un juez tendrá que decidirlo, pero no cuentes con piedad. Cayum solo asintió. No necesito piedad. Necesito un papel que diga lo que ya es verdad. El sheriff se fue, dejando huellas crujientes. Esa noche Ruthie se sentó a la mesa con un cuaderno abierto, lápiz en mano. ¿Qué escribes?, preguntó Tommy. Ella miró a Cayum y sonrió apenas. Mi nombre. Y debajo escribió el de él. 2 días después llegó el juez. No era de los que sonríen mucho, pero escuchó. Leyó cartas. Vio a Ruthie servirte con manos cuidadosas y vio a Tommy tomar la palma callosa de Cayum sin pensarlo 2 veces. Cayum no suplicó. Solo habló. Nunca pensé encontrar una niña en la nieve. Nunca pensé tener 2, pero fueron míos antes de que nadie más diera un paso. Eso hace a un padre, no la tinta. El juez dejó los papeles y dijo solo esto. No me hagas arrepentirme. Cayum asintió una vez. No lo haré. Al salir, Naleme le dio al juez un pastel y un versículo bíblico escrito en un trozo de tela. Defended al huérfano, abogad por la viuda. Al caer la noche, estaba hecho. Cayum talló 2 muescas nuevas en la mesa, una por cada nombre. Y debajo, una línea final quemada hondo en la madera. Siempre me tienes, pequeña. La nieve se derritió despacio del barandal del porche esa mañana, goteando como el tiempo mismo, suave, desapercibida y constante. Ruthie estaba sentada con las piernas cruzadas en los escalones, peinando la melena enredada de un muñeco de crin que Cayum le había tallado semanas atrás. La cara del muñeco no tenía boca, solo 2 ojos suaves y una ceja cosida fina. Ruthie decía que no necesitaba hablar. Solo necesitaba quedarse. Cayum la miraba desde la ventana de la cabaña, el café enfriándose en su mano. Había en ella una quietud firme ahora, como tierra helada que se ablanda bajo el sol. Él había visto niños sobrevivir al hambre y al frío. Pero lo que Ruthie estaba haciendo ahora, aprender a existir en la calma sin miedo, era más raro. Esa calma no duró mucho. Al mediodía llegó Naleme a pie, mejillas rojas por el viento, delantal lleno de harina. Traía un paquete de galletas calientes en una mano y un periódico en la otra. Lo pusieron en letras de molde, dijo antes de cruzar el umbral. En el Gazette del Aram. Ranchero soltero pide custodia de niña que no es de su sangre. La gente lo leerá como quiera. Cayum abrió del todo la puerta pero no habló. Ruthie estaba justo detrás. No tomó las galletas. Sus ojos estaban fijos en el periódico doblado. Nelly suspiró. Intenté ayudar. Lo intenté. Pero cuanto más lo oyen, más piensan que algo no está limpio. ¿Es delito?, preguntó Cayum en voz baja. No querer que la tiren a otro carro rumbo al este. Nelly bajó la vista. Tú sabes cómo es la gente. Lo sé, dijo él. Por eso no les hago caso.
Aún así las palabras lo siguieron toda la tarde mientras arreglaba la contraventana que golpeteaba con el viento, mientras partía leña, mientras veía a Ruthie sentada bajo el tendedero, la cabeza baja, la boca apretada en silencio. Más tarde, en el almacén, Prokop murmuró justo lo bastante alto para que se oyera. Un hombre debería ocuparse de lo suyo, no está bien quedarse con una perdida así. La mano de Kayum se detuvo sobre el saco de harina. Es una niña, dijo, volviéndose despacio. No una perdida, no una carga, no una obra de caridad. Earl soltó un bufido. ¿Entonces qué es? Kayum lo miró un largo rato, los ojos entrecerrados como quien apunta con un rifle. Es mía. Después de eso la sala se quedó en silencio. Hasta el dependiente fingió barrer el mismo trozo de suelo demasiado tiempo. De vuelta en casa, Ruthie esperaba en el porche, su muñeco a su lado. ¿Dijeron algo? Preguntó sin volverse. Kayum dejó la harina. Dijeron lo de siempre. Ella asintió una vez. ¿Estás enfadado? No, mentirosa, dijo el suave. Ella se abrazó las rodillas. Si fuera tuya de verdad, no me llamarían perdida. Él se sentó a su lado, el porche crujió bajo su peso. La gente llama perdida a lo que no entiende que haya sobrevivido a la tormenta. De todos modos, ella lo miró entonces. ¿Tú cómo lo llamas? Él respiró hondo. Lo llamo fuerte. Lo llamo todavía aquí. Ella apoyó la cabeza en su brazo. No quiero ir a ningún otro lado. No tienes que hacerlo. Pero ¿y si dicen que sí tengo que ir? Entonces peleamos. Su voz bajó. Pueden ganar. Él no respondió, pero su mano encontró la de ella y la sostuvo firme. Esa noche Ruthie no durmió en el establo ni junto a la chimenea. Pidió la cama y él se la cedió sin preguntar. Sus dedos seguían aferrados al borde de la colcha como si no confiara en que la suavidad no fuera a desaparecer en la oscuridad. Kayum se sentó en la mecedora junto a la ventana, viendo caer la nieve que borraba las colinas. La carta del juez aún estaba doblada en la mesa junto a él. Tinta desvaída, firma firme, pero ninguna promesa en tinta se sentía tan real como la confianza de una niña apretada en la palma de tu mano. Y afuera, en algún lugar entre la nieve y las estrellas, un silbato sonó una vez, inseguro pero claro, como quien por fin encuentra la nota correcta después de mucho tiempo buscando. Siempre me tienes, pequeña.